Ricardo. Mira que me están diciendo, Mara Consuelo, a propósito de este asunto. Esto habría que preguntárselo al presidente Gustavo Petro, pero me lo dice una persona que tiene conocimiento de lo que pasó cuando llegó el gobierno actual. La primera pregunta que hizo el presidente, hablando de inteligencia, fue preguntar qué oficiales habían planeado los operativos contra Jesús Santrich en Venezuela. Le pasaron el listado y, según nos cuentan, decidió retirarlos a todos. Es decir, el desmantelamiento de la inteligencia del Estado, por lo menos de la policía, es evidente desde el 7 de agosto del 2022, como nota al margen y colateral de todo lo que está pasando, que al final termina siendo el mismo asunto, descabezando una línea de mando, unos oficiales que eran muy buenos, para reintegrar a otros que, como en el caso del general Huertas, tiene cuestionamientos incluso de agencias internacionales. Claro, Ricardo, y es que son dos cosas. Una es que una persona haga una carrera o militar o en la policía y retirado después se dedique a la política. Casos han sido muchos. Recordemos al general Naranjo, que fue vicepresidente de la República. Y en el caso del general Zapateiro, se parece más a eso, a que después de retirado incursiona en la política. Eso es un tema. Y la gente en la democracia tiene derecho a que le guste o no le guste, a votar por ellos o no votar. O sea, esto es tan sencillo como cualquier candidato. Otra cosa es entrar en una campaña con el propósito de, después de haber sido retirado, que nuevamente lo enlisten o en la policía, y además saltándose el concepto que en el ejército y en la policía es muy importante, que es la antigüedad. Es que el tema de la antigüedad y el honor militar tiene mucho que ver con la disciplina y cómo funciona esa obediencia dentro de las fuerzas. Entonces, pensar que se desordena ese concepto de la antigüedad, metiendo personas que ya no son del mismo curso, por decirlo algo, de los oficiales, bien sea en la policía o en el ejército, pues genera una alteración del orden natural que tienen las fuerzas. Otro tema, y esto sí es la primera vez que se ve en Colombia, y eso es producto de que un exguerrillero llegue a la presidencia de la República, es que él ideológicamente y de manera histórica, el presidente Gustavo Petro ha estado en contra del ejército y de la policía. Entonces, sencillamente, los que no coinciden con él y los que él ha visto como apartados ideológicamente de él, los ve como enemigos y sencillamente los saca, que fue esa descabezada monumental de generales y de coroneles que vimos al principio del gobierno Petro y que lo hemos visto a lo largo de todo. Entonces es natural que dentro del... que la pregunta que nos hagamos es, aquí hay traición a la patria de personas como Huertas. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, se le entrega información a los enemigos del Estado colombiano, que son los grupos criminales, muy para poner de carne de cañón a los soldados que están en el frente y a los policías. Y sobre eso no responde el presidente Gustavo Petro. Aquí lo que hay es traición a la patria. Anoche además, en el mensaje en Twitter, Felipe, el presidente pone un párrafo que es muy preocupante, muy inquietante, porque pone en vilo la colaboración entre las fuerzas, que ha sido vital para los operativos más importantes contra la criminalidad en el país. Y las fuerzas de tarea conjunta. Mire lo que dice. Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato. Ojo, está ordenando que no hablen, que no operen conjuntamente. Absurdo. Ejército y policía. Como si tuvieran intereses diferentes. Y agrega, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información. Entre líneas, Felipe, el presidente está acusando a la policía de estar detrás de la filtración de la información, porque la policía es la encargada de hacer la contrainteligencia. Imagínense ustedes lo que estamos. Que él piensa, es que el presidente Petro piensa como guerrillero. Es que eso es lo que tenemos que entender. No dejó de serlo, y entonces él habla de la inteligencia, la contrainteligencia, la CIA, la no sé qué, ¿no? O sea, es a ver, ¿qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas queremos? ¿Que vienen de la CIA? No, esto es contundente, es que el informe de Calderón es demoledor.
Y es la confirmación de lo que muchos pensábamos. Y además sugiere, Aurelio, Ricardo, el presidente Petro, en el mensaje de la tarde de ayer, lo habíamos anticipado aquí y se nos vino el mundo encima, la posibilidad de que el presidente expulse de Colombia a la CIA, a las agencias de inteligencia estadounidenses. Bueno, ya lo había hecho y reculó. Exacto, pero ayer volvió a mostrar los dientes. Dijo, yo Bueno, podría sacar sí, a la pero CIA. es que ayer también habló de una asamblea constituyente y volvemos a lo mismo, A y a los lo mismo, y a distractores. lo mismo. Y él se sale siempre A los con una distractores. mentira y ayer dijo, es que ayer soltó una tesis absolutamente insólita. Y es que el fortalecimiento de las FARC, de estos criminales, de las disidencias, es culpa de Uribe y Duque. 722. Ya vamos en eso. 722, Aurelio, me decía, por O sea, favor. ¿qué más queremos? Hablando de las reacciones del presidente Petro a propósito del escándalo que reveló Noticias Caracol. Sí, Ricardo, con respecto a la participación de exoficiales, generales del ejército o de las fuerzas en política, pues lo que uno puede inferir de lo que ha sucedido, de los hechos, es que Petro saca de la fuerza, como ha dicho Héctor Riveros, a los que no están de acuerdo en política con él y reintegra a los que están de acuerdo en política con él. O sea que si uno mira los hechos, lo que hay en primer lugar es una selección política orientada desde la misma presidencia para escoger o desechar al alto mando del ejército colombiano y de las fuerzas militares. Es lo que uno puede inferir por los hechos. Ahora bien, con respecto a lo de la CIA, a mí me parece muy grave que el presidente de una república admita que comparte inteligencia con una agencia extranjera. Es que lo más grave es si la CIA se equivoca o no, no es. Lo más grave es que Petro admite que él permite que extranjeros espíen en el país. No, pero, bueno, y pero, mañana pero, nos va a salir, pero, no, pero Aurelio, mañana nos puede salir con no, la pero, KGB, Aurelio, con el Mossad eso ha o pasado, con el MI6. Eso ha pasado no. siempre. Hay Sí. colaboración Sí, de sí, las sí. autoridades de otros países Pero con ojo, Colombia. ojo. Y Yo siempre no sé tienen, qué tan legal. y siempre yo tienen no sé qué tan información legal de sea eso. inteligencia de todos los países en los Disculpe, que actúan. Ricardo. Yo no sé qué Disculpado. tan legal sea eso. Yo no sé qué tan legal sea esto. Yo no sé qué tan cierto sea que un presidente de su propia confesión diga, no, es que yo me siento con la CIA a compartir inteligencia. Es una agencia extranjera. Los No, Aurelio, extranjeros pero pueden eso espiar está- en Colombia. eso está reglamentado, eso está autorizado. Los extranjeros pueden espiar Es en que Colombia. nadie dijo que están espiando en Colombia. Ellos pueden tener información de múltiples fuentes. ¿Y eso cómo De- se obtiene? ¿Con de espionaje? Venezuela, pueden Claro, tener información de diferente no. índole. Yo creo que eso no es legal ni es adecuado que el presidente de este país hable de la CIA como cualquier agencia que entra y sale. Y resulta que con la CIA sí Aurelio, comparte le cuento inteligencia, que los y la principales Fiscalía dice- operativos, y- los y la- principales operativos contra los grupos criminales en Colombia y la- han contado con el y la- apoyo y fundamental la de las Fiscalía agencias extranjeras. Quiero continúo. informarle. Y la Fiscalía, Quiero y informarle. a contramano, gracias por la información, y a contramano la Fiscalía dice que no tenía ni idea de que en la Dijín había una información. Oh, pero es que esto es el mundo al revés. Las agencias de investigación del país tenían guardados en un gabinete, en un archivo, los Esa es otra historia, eso es muy grave. documentos de Calarca, pero la CIA sí las tenía. O sea, estamos llegando allá. Pero perdón. A esto es que estamos perdón, llegando. Pero, no, pero, ojo. no, ojo. pero yo creo que estamos partiendo de que el presidente tiene razón. Y el presidente no necesariamente tiene razón por dos motivos, Aurelio. Por un lado, porque él dice que lo que revela Noticias Caracol es información de inteligencia y eso es falso. Esto está en los computadores y en las memorias USB de Calarcá. Eso es cierto. Es parte del proceso Allá judicial. no me refiero. Dos. Allá no me voy. Estamos partiendo, Allá no me voy. estamos diciendo que es cierto que el presidente Petro dice que esto proviene de la CIA. No, esto no proviene de la CIA. Esto está en los computadores de yo Calarcá. no estoy diciendo eso. Este No, escándalo, yo no voy allá. pero es que No. está partiendo usted de que el Yo no presidente voy tiene allá. razón. Está partiendo usted de que el No. presidente dice que a Noticias Caracol y a Ricardo Calderón la información se la dio la CIA. No. Y eso, primero, yo no tenemos por qué ni confrontarlo ni preguntarlo porque el derecho a la reserva de la fuente es una garantía constitucional. Y segundo, porque es que toda esa información está en los computadores de la Dijín y de la Fiscalía hace año y medio. Pero lo he dicho 3 veces. Esa información está guardada en un Por archivo. eso. En la ¿Y Fiscalía. quién dijo No, que la CIA pero- tiene acceso a eso? Estamos dando por cierto pero- lo que dice el presidente y no hay nada que demuestre que es cierto. Señor. No, señor. Y estoy diciendo al margen, cópiemelo bien, al margen, estoy diciendo que el presidente de la República de Colombia intercambia información con la CIA
intercambia ¿Sabe información desde con la CIA cuándo, antes que sabe con la, desde cuándo hay antes que con la acuerdos Fiscalía. de inteligencia Antes entre que con la Colombia y Fiscalía. Estados Unidos? Desde No, 1998. Le informo, No, desde y puede- 1998. Y puede mucho más. Hay avisos desclasificados de la CIA desde 1950. Eso es así, 7:27 eso lo sé. minutos. Pero lo que sí confronto es que el presidente diga que intercambia información con la CIA, Aquí- pero que no la intercambia con la Fiscalía, que es la que tiene la información. Pero Ese eso el no punto es que yo quiero eso. señalar. Pero la colaboración de la CIA y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y de Israel cuando teníamos relaciones y de Es que eso la no está inglesa, mal. eso no es nuevo. O sea, si va a criticar a Petro, no lo critique Sí, por algo que ha venido haciendo el imagínese. país hace 50 Esa años. es la historia del gringo ahí. Métale a Pero- la pero- marcha. 7:27 minutos. Luis Ernesto. No, pero aquí la pregunta inicial es si está mal que se reincorpore al servicio activo a miembros de la fuerza pública, y no necesariamente. Como lo recordaba ahora Daniel Palacios, exministro del presidente Iván Duque, pues el mismo Álvaro Uribe reincorporó a Teodoro y Ricaurte, el presidente Petro también ha reincorporado a varios al servicio activo, Carlos Fernando Triana, a Salamanca. Entonces, claro, aquí lo que estamos hablando es de una manzana podrida, del caso presuntamente de colaboración con las disidencias de alias Calarcá por parte del general Huertas, que fue reincorporado en una posición muy estratégica, y yo creo que hay que separar las dos cosas. Es potestativo de cualquier presidente reincorporar a un militar o a un policía al servicio activo por una simple razón, y es que cuando el presidente de la República, llámese como se llame, quiere ascender a un general al alto mando, pues por protocolo y por procedimientos debe darle la baja a todos los otros generales que estén en la línea de mando. Entonces, pues puede que haya muy buenos funcionarios, muy buenos policías, muy buenos militares que salgan, digamos, no por su gestión, no por sus capacidades, sino simplemente porque el presidente de la República decidió poner de primero en la línea de mando a uno que estaba de 15, como pasó por ejemplo con el general Naranjo en su momento, que resultó un extraordinario policía. Y por eso no condenar a todos los que salen del servicio activo como si fueran corruptos o tuvieran el caso o las dudas como hay sobre este general Huertas. Y Ricardo, aquí lo que no puede pasar es que nos confundamos. Sí, la CIA opera acá, y la CIA además, hay que decirlo, también ha tumbado gobiernos que no le son afines, ¿no? Recordemos que la CIA no es ninguna Madre Teresa de Calcuta, persigue una agenda y es la agenda de los Estados Unidos, y además del gobierno de los Estados Unidos, que como sabemos tiene una agenda partidista. Entonces no creamos que eso siempre es una colaboración generosa y desinteresada. Pero al margen del caso de la CIA, lo que sí es evidente es que toda la información que reveló Ricardo Calderón en su informe especial en Noticias Caracol, sí, no sabemos, y usted lo ha dicho, Ricardo, no sabemos si la CIA también la tiene o si, pero lo que sí sabemos es que la misma Fiscalía General de la Nación, la fiscal ternada por el presidente Gustavo Petro, ayer emitió un comunicado diciendo: toda la información la tenemos es nosotros, Sí, reposa en nuestras, Claro. digamos, reposa en el proceso Ricardo, de incautación pero que Pero se no hizo, estaba siendo y investigado, de Luis archivo Ernesto, y de porque a renglón allanamiento. seguido Entonces, dice es de la mayor gravedad, pero no estaba siendo objeto de análisis. Es decir, nos Claro, venimos a enterar y a dar cuenta por cuenta de la información que revela Fíjese lo de la que pasa. Noticias información, Caracol. así es. Si no- o si sea, no hubiera esto lo salido conocemos el no por la informe, fiscal, eso es cierto. Si no hubiera esto lo salido el conocemos informe de es Noticias gracias Caracol, al Luis informe de Ernesto, Noticias Caracol. Esto estaría durmiendo el sueño de los justos y nunca se hubiera investigado. Ricardo, Esa es la paradoja. De Luis. acuerdo, pero lo que sí es importante es que la teoría con la cual el presidente pretende dar explicaciones es absolutamente insuficiente. La teoría de conspiración, que además esas teorías de conspiración han sido las que lo han llevado a hacer esa purga al interior del ejército, y su jefe de purga, el jefe de la Inquisición, era el exministro Iván Velázquez, que veía con plena desconfianza a personas que habían prestado un servicio a la patria y terminaban entonces entre chismes saliendo, pagando justos por pecadores, porque si algo pasa normalmente cuando hay esas purgas es que aprovechan los malos funcionarios y los malos trabajadores en hablar mal de los buenos para que lo saquen. Y eso lamentablemente ha pasado en este gobierno, y por eso no podemos tragarnos el cuento de que aquí la CIA y nos están infiltrando y esto es contrainteligencia. No, el presidente le debe una explicación mucho más completa al país, El país. y el general Huertas en el servicio activo representa un riesgo en la medida en que hay y pesan semejantes El país. No denuncias. solamente- Esa explicación no va a llegar. No solo una El país explicación, se quedó es que nos esperando diga el por presidente qué hubiera está dicho, tan esperemos las seguro. investigaciones. Es que Claro, es yo que no entiendo cómo cómo ya
dictó sentencia, archivada la investigación a favor del general Huertas y Wilmar Mejía. ¿Con qué argumento defiende a rajatabla a estas dos personas sin ninguna evidencia contraria a lo que reveló Noticias Caracol? Es que lo absurdo es que él esté tan seguro y defienda de una manera tan tajante, sin ni siquiera permitir que haya una investigación en el proceso, sin ni siquiera permitir que se dude de unas pruebas evidentes que mostró Noticias Caracol, y por el contrario él toma con partido el mismo como si él argumento que fuera juez. defiende a los que llevan droga a los Estados Unidos en las lanchas, con el mismo argumento que defiende a los que mataron a los magistrados del Palacio de Justicia. ¿Quiere que le dé más ejemplos? 7:32 María minutos. Consuelo. De los delincuentes que le gusta defender a Petro. Alberto. Yo creo que la 7:32. situación es muy complicada porque solo la sospecha de que están infiltradas las fuerzas militares genera una debilidad ¿Qué está pasando hoy al un interior del miedo ejército, por ejemplo? en las tropas Tiene que haber y mucha en la sociedad. desconfianza. Tiene que haber mucha desconfianza. Solo la sospecha genera una desconfianza grande. Es y que eso no hay es muy sospecha, delicado, Felipe, padre. porque las operaciones que los soldados... Padre, ¿qué? no hay sospecha. No, Felipe, hay que esperar el resultado de la investigación. Yo tengo de la que decir que es Fiscalía. una sospecha porque pues todavía no hay una... Pero la fiscalía va a dormir el sueño. ¿Usted se acuerda? Esperemos que no, Felipe. ¿Quién recomendó a Luz Adriana Camargo para esa terna? No, Felipe. ¿Iván Velázquez? ¿Quién? ¿Iván Velázquez? ¿Y qué acaba de decir María Felipe, Consuelo de Iván Velázquez? Pero yo creo que Ricardo, lo dijo María Consuelo, sí. Luis Ernesto. Luis No, lo dijo Luis Ernesto. Ernesto. Mire, Perdón, Luis Ernesto. Pero mire, Perdón. pero digamos, yo sí debo esperar que la Fiscalía actúe en este caso con la mayor transparencia de cara al país, porque además reconoce en ese comunicado de anoche, Álvaro, que los hechos revelados son de la mayor gravedad. Aquí no hay espacio para relativizar o minimizar. Hay que escuchar a los involucrados y hay que investigar y saber hasta dónde llegó esto. Les anticipo una cosa, Álvaro. Alias Calarcá está citando a medios de comunicación el fin de semana en el sur del país. Adivine qué va a pasar. Pues que Calarcá va a desmentir todo lo que dijo y seguramente se va a plegar a favor del gobierno porque está en una mesa de negociaciones. Aquí por eso le corresponde a la Fiscalía actuar muy rápidamente y citar a todos los involucrados, incluido Calarcá, que es ubicable. Sí, Ay, Dios. pero lo de este general Huertas, Ricardo, esto no es un problema de la CIA, ni es un problema aislado, es un problema que no se ha mirado suficientemente y que ha generado una espiral de hechos, que es la politización del ejército, que se dio en el gobierno Duque, mientras que en el pasado los generales que intervenían en política eran sacados fulminantemente por los presidentes. El gobierno anterior permitió y parecía que estimulaba la intervención descarada del comandante del ejército. Zapatero empezó a intervenir en política no cuando se volvió candidato presidencial, desde que era comandante del ejército. ¿Me acuerdan nuestros micrófonos hablando de eso? De una manera muy agresiva y abierta. Acuérdese, esto pues no es confirmado, pero durante el gobierno anterior también se oyó que el presidente Duque le había encomendado al ministro de Defensa controlar la influencia de un sector de su partido político sobre el ejército para retomar control. Eso de la politización empezó ahí y se formaron unos bandos del ejército y eso es muy negativo. Huertas era un general cuestionado, pero seguramente se presentó a Petro como cuestionado por persecución política. No sabemos si hay que averiguar. Petro seguramente cayó en eso de continuar lo de los bandos y eso es lo que explica esa purga tan grande de generales, pero pues me imagino que Petro consideraba que se estaba defendiendo del bando politizado de Zapatero Duque y por eso será que eso es un general error. Huertas fue nombrado jefe de personal nada menos. En esa mentalidad de defenderse de la politización que genera un ciclo perverso. Se politiza un bando, entonces el otro politiza otro bando y ahí seguimos. Yo creo que esa es la raíz de esta situación y por eso es tan malo y el próximo gobierno tiene que llegar no a generar un tercer bando, sino a despolitizar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que la raíz inmensa de esta mayoría- situación, después de que ya que se va a acabar este gobierno,
que tanto han defendido, es culpa de Duque. La inmensa mayoría de los militares Es que no y policías logran de este país superarlo. actúan de manera Y no proba, hay de duda manera que es adecuada. culpa de Duque. En No, eso no hay sí, duda. y de La Uribe, politización, y de López No, Pumarejo, la y de politización Alberto de la, Lleras, No. la politización de la Rafael fuerza Núñez. pública, no hay Pero duda que fue con culpa de base- haber tenido con un base en qué presidente sin decimos- Sí, sí, con criterio. base en todo qué el decimos desastre que eso, ustedes han Héctor. defendido durante 3 años es culpa de Dígame Duque, y de Uribe, y de con todo. base y en de- qué, sí, bueno. con base en Bueno, qué ¿qué dicen hacemos? ustedes que la fuerza pública se politizó durante el gobierno de Duque. Dígame. En lo que acaba de describir Álvaro, que fue a la vista de todo el mundo, que fue la evidente participación de los comandantes de la fuerza ¿Pero en cuál? contra de ¿Cuál? en contra de una fuerza política, las declaraciones que daba el comandante del ejército, que después las ratificó al día siguiente cuando se quitó el uniforme y se convirtió en el más duro opositor del presidente de la República. Y por supuesto ya no tenía que eso uniforme. Estaba en su y por derecho. supuesto que eso genera desconfianza, porque si ese señor era el que comandaba la fuerza pública, pues es bastante probable que las personas que trabajaban con él pensaran similarmente y por supuesto el presidente no les podía tener confianza. Eso mismo va a pasar el 8 de agosto. Así que a ustedes les recomiendo ser cautos en sus comentarios, porque el 8 de agosto los van a cambiar, porque el 8 de agosto cuando el presidente nuevo empiece a cambiar a generales y a la línea de la fuerza pública, ustedes van a decir, ¿qué quieren? ¿Que trabaje con los de Petro? Entonces, eso que ya sabemos que ustedes van a decir el 8 de agosto, ¿Quiénes son ustedes? ¿Pero por qué termina dividiendo ustedes, los que ustedes hablan. el mundo entre buenos y malos, entre No, nosotros no, y no. ustedes? No. El mundo no es así. Es que no es Héctor. entre buenos y malos, Las Fuerzas pero sí es Armadas entre- mayoritariamente es entre son opiniones- apolíticas y son hombres y es mujeres entre que hoy opiniones están defendiendo al Estado Es más allá entre del opiniones político que esté en la casa de Es entre Nariño. opiniones distintas, no entre buenos y malos. Ustedes tienen una opinión y yo tengo Mire, otra. mire, Por eso es que mire, estamos mire lo que divididos. decía ¿Pero usted cree Zapatero. que Y si eso las no tiene nada. fuerzas Y eso no tiene nada de estuvieran malo. Y eso no politizadas, tiene nada de malo. Solo les ¿usted cree, estoy Héctor, que si las anticipando. fuerzas estuvieran Solo les politizadas, estoy como usted dice, anticipando, Felipe, no que le el 8 de habrían agosto dado un golpe de usted Estado va. a Petro? El 8 de agosto usted va a aplaudir que voten a quienes hoy No, están en el comando de las no, fuerzas pero el militares. tema no es ese. Por supuesto que lo van a hacer, Héctor, porque Héctor, no pero el tema no es confían ese. en Tengo que ellos. aplaudir Héctor, que el voten tema Porque es no- la al general investigación. porque no Sánchez confían- o al porque no comandante de la con- Armada porque no o al comandante confían, de la Fuerza porque Aérea, no como por qué. confían en ello. Le voy a explicar si me lo permite. Cortico, Porque usted, Héctor, por porque favor. usted no va a confiar en ellos porque va a creer que son unas personas Pero no que me están acabo- de acuerdo. No, ¿me Pero le permite acabo de contestarle decir o no que me si las permite fuerzas estuvieran contestarle? militarizadas, ¿Me permite no contestarle o no me hubieran permite contestarle? respetado la Constitución como la han respetado. No me aún permite, bueno, ok. ¿No están de acuerdo 139. con su comandante Felipe, jefe? escuchemos a Héctor. Sí. Sí, es que lo que estoy diciendo es, este es un tema de confianza. Y entonces, evidentemente las personas que trabajaban con el general Zapatero, que era una persona pues que tenía una inquina que todos los días se le sale contra el presidente Petro y que por lo tanto, pues las personas que trabajaban con él no podían generarle confianza, como a ustedes digo, a los que están defendiendo al general Zapatero, no les va a generar confianza a las personas a las que ha nombrado el presidente Petro, por obvias razones, por lo mismo, porque ustedes van a creer que esas personas lo que le están es ayudando al presidente Petro a hacer las cosas que quiere, etcétera. Por lo mismo, es un problema de confianza. Y entonces 740. sí, así Felipe se moleste, efectivamente. Yo no me el culpable, ya soy de la, el no me cul- molesto con nada ya. el culpable de este deterioro es el expresidente Duque, que no tuvo carácter suficiente para tener unos miembros de la fuerza pública que garantizaran los derechos de todos, sino que los partidizó. No, Héctor, Mire, yo 740. estoy mire en lo que profundo consideraba. desacuerdo con eso, porque es que no la voy a entrar en ese, no voy a anomalía entrar en aquí- ese debate de la odios, anomalía porque, aquí pues, eso no sí es me que parece una bobada. persona simpatice o no, sino que exista una infiltración de grupos que normalmente han estado siendo combatidos por la fuerza pública colombiana. Ese es el fondo. Claro, es que aquí de lo que se trata general es que dándole información a las le están dando disidencias. información a las disidencias, a los enemigos para que tumben los helicópteros.
helicópteros. Estamos de acuerdo para que con María maten Consuelo. a los soldados. Es que ese es el punto. Esa es la anomalía. Esa es la enfermedad que hay en este momento siendo diagnosticada. No es que existan opiniones políticas. Eso de dientes para afuera, los militares lo han tenido siempre. Hay unos candidatos que les gustan y otros que no, a pesar de que no puedan votar. Pero sus familias lo expresan. Aquí lo grave es que se ponen soldados en el campo de batalla, se ponen policías a desminar y se les está dando la información desde los organismos de inteligencia. Aquí lo verdaderamente por parte grave, de como unos dice María infiltrados. Consuelo, 7:41, Luis aquí lo Ernesto, para verdaderamente finalizar. grave. Aquí lo verdaderamente grave es que se esté dando los aparatos de inteligencia del Estado y se estén prestando para esto, como está pasando con el DNI y como denunció Noticias Caracol también probablemente con el general Huertas, así como pasaba en el gobierno de Álvaro Uribe con el DAS, que se lo entregó a los paramilitares. Entonces, esto que estamos viendo ya lo ha visto Colombia y no lo puede repetir. El problema no son las afinidades políticas que pueda tener un funcionario en el ejército, un funcionario en la policía. Siempre y cuando sea respetuoso del mando civil y respete la Constitución y el presidente venga de la orilla política que venga, sea su comandante en jefe, está bien. Aquí lo grave es lo que está pasando en el gobierno Petro, que está calcado de lo que pasó en el gobierno Uribe. 7:42.